Nos quedamos cuando estamos resolviendo, digamos, cuando estamos resolviendo la codificación de la fórmula o de la función buscar B. Decíamos que buscar B es una función que accede a los registros de la base de datos y obtiene un dato de un registro en particular. Por ejemplo, el número 20 me dice que es Gilda Toranzos y ha cambiado en monto en dólares. Ahora, si yo quisiera, podría obtener también los datos del cambista y de esa misma manera tendría primeramente que cerciorarme en qué columna está el cambista, en la columna número 2. Entonces, sabiendo eso, podría ya codificar la fórmula, podría escribir la fórmula. Entonces digo, buscar B, buscar en forma vertical este dato, le digo, ¿no? Punto y coma, en la base de datos, casa de cambio, selecciono la base de datos, casa de cambio, y si lo encuentra, me devuelve la columna número 2, y la base de datos no está ordenada. Y con eso ya sé de que Gilda Toranzo ha sido atendido por Mario Sala. Coloquemos a ver el número 10. Vania también ha sido atendido por Mario Sala. El número 1, Rosantelo, ha sido atendido por Carlos Camacho, el que hacía problemas, ¿se acuerda? Cuando que él era el mejor cambista y cambió un monto en bolivianos, dice. Bueno, ustedes lo harán el siguiente y el siguiente, joven. ¿Alguna consulta antes de pasar a la siguiente práctica? Dice en la parte de hoja de estadística, ¿podría entrar, por favor? ¿Qué tiene la estadística? En el total de cambio, en la, ¿con qué tipo de cambio trabajó? Ya, bien. El tipo de cambio que he utilizado, vamos a revisar qué celda dice aquí. Dice casa de cambio C8. Mire, C8. Entonces venimos, ¿cuál es C8? Este de aquí. ¿No tendría que ser el C7, Inge? ¿Por qué? Que el cambista está vendiendo, si estoy en lo cierto. Cuando hacemos cambios, digamos, de este tipo, cuando estamos haciendo este tipo de cambio, digamos, ¿no? Necesitamos saber, generalmente trabaja con menor cambio, pero por política de la empresa muy bien puede ser también el otro cambio. Lo único que tiene que hacer es cambiarlo, en vez de colocarle C8, colocarle C7. Nada más, mire, y se soluciona el problema. Entonces depende de la política. Acuérdese que esto más que todo es para saber cuánto ha logrado cambiar el cambista. Eso es lo que nos está permitiendo saber. Ay, ya, Inge, gracias. Nada más. ¿Listo? Pero a no ser de que, digamos, si fuera en el examen, yo les tengo que decir pues con cuál de ellos tienen que trabajar. Sí, para este caso hemos decidido hacerlo con el tipo de cambio de compra, que es un poco más bajo. Ya, Inge. Una preguntita más. En la parte, en la hoja de comprobantes, en buscar B, ¿es necesario colocar falso o verdadero? Porque en lo personal yo suelo trabajar y sin eso, y bueno, me sabe dar igual los mismos resultados, me dieron los mismos resultados ayer. ¿Y le colocó verdadero? No, incluso ni siquiera coloqué falso o verdadero, simplemente está el número 2 y cerré con paréntesis. Ya. Lo que pasa es que él asume falso, pero mejor si lo coloca así porque esa es la sintaxis y la función. Ahora, en algún momento esta casa de cambio podría cambiar los valores, modificarse el orden y entonces va a dar error. No va a devolver los mismos resultados. ¿Están de acuerdo? Va a dar un error. Si no le coloca ese de falso verdadero. Okay. Dice, y en el comprobante solo se coloca falso. Sí, No verdadero. Para este caso sí. Verdadero colocamos cuando son listas ordenadas que nunca se va a cambiar. O sea, son como listas fijas. En este caso la base de datos puede cambiar porque yo puedo agarrar la base de datos y modificar el orden de la base de datos. Por ejemplo, puedo hacerle que el número ya no sea ascendente, sino de mayor a menor. Y si hago eso, va a dar un error. A ver, coloquémosle que esto es verdadero. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿ya?
verdadero. Mire, ¿está viendo? Error. Y si no coloca ni falso ni verdadero, daría la respuesta. Ya, por eso, por defecto, él va a tener que hacer una tarea extra el sistema y también me da error. Mire. Sin embargo, error Santero, no hay problema. ¿Lo puede ver? Sí, 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 sí. Entonces, por eso es que se sugiere que debería ser así. Para que, sin importar que la base de datos, la columna 1, esté ordenada en forma ascendente, descendente o desordenada, él internamente lo ordene y pueda devolver un resultado correcto. Ahora, respecto de la sugerencia de esto, puede ser de la C7 también. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esta es la venta $, ¿no? Es que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué opina la mayoría? ¿Debería ser C7 o C8? Dicen, yo opino que en cambista debería ser el C7 y en cliente el C8. Exacto. Ya, ahora en el cambista, vamos, ¿dónde está el cambista? Ya, este debería ser C7, dice. Ya, colocamos. Y el de acá sería para C8. Entonces nos colocaremos una notita aquí que diga, este va a ser el tipo de cambio para el cambista, ¿no? Y colocaríamos una nota para que nos guiemos. Entonces colocaríamos aquí, tipo de cambio en $. Y para este otro lado, a ver, este sería para el cliente, ¿no? Listo, así. ¿Correcto? Tipo de cambio de compra. Ah, no. Lo mismo es, ¿no? El mismo lo puso. Ay, qué Dios mío. A ver. El tipo de venta para el cambista. Que estoy copiando. Tipo de cambio de venta, ¿no? Así. Ahora ya tendríamos, ¿no? Bien. Listo, no hay problema. Por eso, como hemos hecho recientemente, nos ponemos de acuerdo cómo sería la forma más correcta de calcularlo. Pero cuando nosotros hacemos cambios, por ejemplo, en las empresas, generalmente se apunta con el menor cambio, jóvenes, para que no haya error. O sea, para que haya la menor probabilidad de que nos falte dinero, le cuento. Hay que tener cuidado con eso. La plata no se juega. Bueno, jóvenes, hemos acabado. Si no hay más consultas, entonces ya hemos cumplido con nuestro objetivo que teníamos referente al uso de estas funciones. Ahora vamos a utilizar otra función, otra práctica. Y en esta siguiente práctica se llama así, la guía map. A ver, esta plantilla de... Esta sería. Bien. Así que, de la misma manera, nosotros nos vamos a concentrar en realizar esta base de datos, calcular la nota final, la observación y el rendimiento. La parte de estadística les voy a orientar con alguno de ellos para que usted lo haga. Es muy similar. La consulta de datos es lo mismo que hemos hecho. Lo único nuevo que hay es el uso de funciones de base de datos. Entonces, donde vamos a reforzar va a ser esta parte. Uno de estos, unos cuantitos. Usted lo va a hacer esto. Este de aquí, tal vez uno. Y este, vamos a hacer unos cuantos para que usted sepa cómo funciona. Bien. Continuaremos, jóvenes. Para poder realizar esta práctica, se sugiere trabajar con el contenido temático del de Excel. A ver, vamos a ver. Ya, aquí tenemos eso. El enunciado. Este mismo enunciado es el que tenemos para poder calcular la nota final. Mire. Pero este de acá, la nota final. En la observación, sí, de la nota final. Mire, bien. Entonces, ¿de qué se trata esta práctica? Esta práctica se trata de un registro de notas del docente
que ha registrado la nota 1, 2 y 3, tiene que sacar la nota final utilizando esa fórmula. Tiene que determinar si el estudiante ha aprobado o aprobado en función de la nota final y obviamente cuál es su rendimiento académico. Entonces, para poder calcular la nota final, dice que debo calcular el promedio de la nota 1, 2 y 3. Entonces, utilizo la función igual promedio. Y la función igual promedio lo aplico desde la C2 hasta la desde la C2 hasta la E2. Entonces, C2 hasta la E2. Y cierro paréntesis y pulso Enter. Fíjese que ya tengo la nota. Una vez que tengo la nota, puedo hacer doble clic en el cuadro de copiar y eso se copia. Mire, así. Todo se copia. Bien. Ahora me tocaría hacer la observación. La observación me dice si la nota final es mayor a 51, pero leámoslo mejor de acá, de aquí. Mira, fíjese, aquí dice, si la nota final es mayor o igual a 51, el estudiante ha aprobado la materia. Caso contrario, ha reprobado la materia. El diseño lógico se representa de la siguiente manera. Mire, si la nota final mayor o igual a 51, este es un operador de relación. Por verdadero, ¿qué pasa? El estudiante ha aprobado. Por falso, el estudiante ha reprobado. Entonces, vamos a codificar este diseño lógico. Una vez que ya tenemos en la mente, simplemente tenemos que empezar a escribir la función. ¿Dónde está la nota final? En la F2. Entonces, decimos de esta manera. Si, abro paréntesis, fíjese que me está pidiendo la prueba lógica. Y cuando yo veo en mi sintaxis hay una prueba lógica, punto y coma, hay un valor verdadero y un valor para falso. Entonces debo seguir eso. Si la prueba lógica está con F2, entonces digo, si la nota final, que es F2, es mayor o igual a 51, punto y coma, entonces, ¿qué debería mostrar si es mayor o igual a 51? Aprobado. Cerramos la comillita, punto y coma. Caso contrario, por falso, fíjese que ahí está pidiéndome el valor para falso, el valor para falso. Entonces, entre comillitas, colocaré reprobado. Cierro comillitas, cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces, de acuerdo al valor que haya en la nota final, el estudiante habrá aprobado o reprobado. Miren, ya nomás. Bien, ¿puedo continuar, jóvenes? Sí, dice. Entonces, ahora vamos a ver el otro caso, que es este otro enunciado. Entonces, el enunciado también está aquí. Algunos tal vez son tan prácticos ya que simplemente verlo, lo leen y ya lo hacen. Pero otras personas necesitan leerlo con un poquito de detenimiento, por eso estoy mostrando que el material justamente es para eso. Dice, si la nota final es mayor o igual a 90, el estudiante es excelente. Si la nota final es mayor o igual a 75, es bueno. Si la nota final es mayor o igual a 51, es regular. Caso contrario, deficiente. Dice. Entonces, ¿cuál es el diseño lógico? ¿Cómo está el diseño lógico? El diseño lógico es el siguiente. Mire, fíjese, si la nota final mayor o igual a 90, por verdadero, excelente. Por falso, se hace otra pregunta, otra función, sí. Si la nota final mayor o igual a 75. Por verdadero, bueno. Por falso, se hace otra pregunta. Si la nota final es mayor o igual a 51. Por verdadero, regular. Por falso, deficiente. En cualquiera de los casos, fíjese, siempre va a haber un solo resultado. Entonces, empezaremos a trabajar. Siempre nos vamos a apoyar con material. Entonces, decimos igual, sí, y abrimos paréntesis. Si la nota final, que es F2, es mayor o igual a 90, entonces, punto y coma, para decir, entonces, ¿qué era? ¿El estudiante qué era? Excelente. 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 Cerramos la comillita, punto y coma. Por caso contrario, ¿qué hago? Me tengo que hacer una pregunta, otra función, sí, fíjese. Entonces, tengo que hacer eso.
Digo, sí. Eso es lo interesante de la función sí, porque se puede anidar y decir de vuelta, si la nota final es mayor o igual a 75 ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, 75. Entonces, el estudiante Bueno. es bueno. Bueno. Tiene un rendimiento académico bueno. Caso contrario, vuelvo de vuelta a ver. Mire, ya hicimos el bueno. Caso contrario, ahora me pregunto si es mayor o igual a 51. Entonces digo así. Si F2, que es la nota final, es mayor o igual a 51, entonces el estudiante es regular. Cerramos comillita, punto y coma. Por caso contrario, ¿qué hacemos? Caso contrario, regular. Por caso contrario, ¿qué es? Directamente dice deficiente. Ya no hay una pregunta. Entonces directamente coloco la palabra, entre comillas, deficiente. Por algún motivo el estudiante no ha podido cumplir. Pues bien. Ahora tengo que cerrar paréntesis. ¿Cómo cierro paréntesis? Los paréntesis que voy cerrando es en función de cada, es de acuerdo a cada función sí que he abierto. Entonces, aquí tengo un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis. Algo interesante que tiene Excel, a manera que yo voy cerrando los paréntesis, él va resaltando o va iluminándose estos paréntesis. Así que usted va a estar muy atento. Voy a cerrar el primer paréntesis y va a ver que va a resaltarse la función sí. ¿Lo vio que resaltó? El segundo voy a resaltar, mire, bien, lo vio que resaltó. Ahora el primerito que hicimos, mire, listo. Y una vez que hemos hecho eso, nos aseguramos de que todos los paréntesis están cerrados, pulso Enter y debería darme el valor del rendimiento. En este caso dice que es bueno. Y cuando hago doble clic, automáticamente copia. ¿Por qué copia sin error? Porque son referencias relativas. Tienen que incrementarse. Cuando una celda, una sola celda va a trabajar con un conjunto de datos, esta celda tendría que ser absoluta. Pero si las celdas van a operarse de forma equitativa, entonces no necesita ser absoluta. Entonces, jóvenes, con esto hemos terminado llenar nuestras notas. Miren, ya tenemos las notas, entonces el docente ya lo tiene las notas. Ahora, él quiere elaborarse su cuadro estadístico. Recordarles que cada práctica debe colocar su apellido y su nombre. No me coloque con mi nombre porque significa que yo lo he hecho, pues no usted. Y si usted me dice que usted lo ha hecho, le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque aquí está mi nombre, le voy a decir. O la de su compañero, porque a veces se pasan prácticos y hasta el nombre de su compañero está. Por eso es que, por favor, tenga mucho cuidado a la hora de pasar su práctico. ¿Sí? Hágalo usted, porque el examen tiene su tiempo, tiene todo. Y obviamente siempre está vinculado con los contenidos de la materia, pero si usted no practica estas prácticas que parecen nomás bastante sencillas, pero que cuando uno no le practica se nos complica, entonces no le va bien. Bien, ahora dice que voy a calcular la nota máxima. Vamos a calcular la nota máxima. Dice que toda la nota máxima se calcularía de esta columna, de la nota final. Miren, de la nota final. Entonces, calcularemos la nota máxima. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos igual. ¿Qué función voy a ocupar? Max. Entonces coloco max. ¿Qué tiene la función max? Tengo que darle como parámetro un rango inicial y un rango final. Entonces me ubico con control inicio, me ubico en la celda y coloco control shift, flecha abajo y un shift para abajo. Mire, fíjese, estoy haciendo uno más. Cierro paréntesis y pulso enter. Entonces la nota máxima es 98. Ahora la nota mínima. ¿Cuál sería la nota mínima? Igual, min. Abro paréntesis. Voy a la hoja de notas, control inicio. Me ubico en el primer dato, control shift, flecha abajo, un shift, cierro paréntesis y listo. Ahora, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Dice que quiero saber, por ejemplo, digamos, la desviación estándar, quiero saber el promedio. Podría yo escribirlo todo también, ¿sí? Entonces solamente tengo que tomar en cuenta un detalle.
que tengo que colocar el nombre de la hoja y los rangos correctos, F2 hasta F31. Por ejemplo, para promedio, ¿cómo sería? Igual promedio. Coloco el nombre de la hoja, es notas, coloco un signo de admiración porque así es, y le digo que es desde F2 hasta F31. Cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces es otra manera de hacerlo. Usted decide cómo quiere hacerlo. El número de estudiantes también lo puede hacer desde, el número de estudiantes de las notas, o también lo puede hacer utilizando la columna registro, ¿sí? Lo ideal sería hacerlo con la columna número de registro porque puede ser que no tenga notas, ¿no? Pero bueno, eso lo decimos después también. Entonces, generalmente estamos trabajando con la nota final, desde la nota final. Ahora me dice que yo tengo que calcular, por ejemplo, el número de estudiantes aprobado. Entonces, ¿qué hago? Igual, contar, paréntesis, ¿de dónde? De notas, signo de admiración, y coloco notas, sería desde A2, ¿no? Si tiene que ser hasta A31. Y cierro paréntesis y pulso Enter. Dice que tengo 29 estudiantes. Fíjese que estoy contando desde aquí hasta aquí. Mira, 31 estudiantes. Ahora, ¿cómo calculo estos números? Número de estudiantes aprobados. Me dice que utilizo contar sí. Y el contar sí lo debo aplicar con número de estudiantes aprobados. ¿Cuáles son? Esto es aquí. Mira. Tengo que contar en función de esta columna. Entonces vengo y hago lo siguiente. Igual, coloco contar, punto sí, y abro paréntesis. Y hago lo siguiente. Dice que el rango para el criterio. ¿Cuál es el rango para el criterio? El rango para el criterio son los estudiantes que han aprobado, más una celita, punto y coma, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Entre comillas, en este caso, entre comillas, coloco la palabra aprobado. ¿Por qué no le coloco una celda, como antes lo hacía? Porque no tengo una celda de búsqueda. Entonces tengo que colocarle el criterio necesariamente. Y pulso Enter y ya tengo. Me dice que 23 estudiantes han aprobado. Y ahora quiero saber cuál es el porcentaje de aprobados. Entonces, ¿qué tengo? Me dice que el número de estudiantes aprobados, tengo que colocar número de estudiantes aprobados dividido entre el número de estudiantes. Entonces, una simple división. Número de estudiantes aprobados dividido entre número de estudiantes. Y mira, ya lo tenemos. El 79% de mis estudiantes han aprobado. Ahora, ¿cuál de estos quisiera que hagamos, jóvenes? Me dice, por favor, le escucho. Disculpe, Inge, ¿podría hacer de nuevo el porcentaje, por favor? ¿De nuevo el porcentaje? Ya. Entonces, sí, por favor, gracias. Queremos calcular el número de estudiantes aprobados, el porcentaje. Yo ya tengo el número de aprobados y el número total de estudiantes que he tenido en el curso. Entonces debo hacer lo siguiente, el número de estudiantes aprobados dividido entre el número de estudiantes. Entonces igual, número de estudiantes aprobados dividido entre la cantidad de estudiantes o el total de estudiantes del curso. Y con eso, suficiente. Ahora, para desviación estándar podemos hacer lo siguiente, inclusive, si usted bien recuerda, le decía al joven, usted puede hacer esto. Usted hace un control C como texto, viene, le hace un doble clic y en vez de colocarle el promedio, aquí coloca el nombre de la desviación estándar de la población. Mire, y también le calcula. Fíjese que no es muy complicado, digamos, si usted codificar fórmula, si usted tiene claro la sintaxis. Ayuda mucho esta sintaxis para poder armar mi fórmulas o mi función. Ahora, ¿cuál de estos hacemos? ¿El rojo, el verde o el azul, jóvenes? Dígame. El verde, Lice. El verde. Ya. Ahora dice que tenemos que tener aquí número de estudiantes buenos y excelentes. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que contar eso. Número de estudiantes buenos y excelentes.
¿De dónde vamos a contar los buenos y los excelentes? Del rendimiento. Entonces tenemos que hacer como una doble suma para tener eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, haremos de esta manera. Igual, contar, punto sí, abro paréntesis. El rango para el criterio, ¿cuál sería? Sería la columna H, una filita más, no se olvide, punto y coma. Primero, entre comillas, colocaríamos los buenos. Buenos, ¿no? Bueno, si coloca buenos, no funcionaría. Cierro paréntesis. Hasta ahí voy a tener la cantidad de buenos. Ahora voy a tener que sumar con otro contar punto sí, y ahora tengo que sumar lo mismo. ¿Sí? O sea, darle los mismos rangos. Sumar sí, entonces me ubico, selecciono, más una filita, punto y coma, y ahora tengo que colocarle los excelentes. Excelente. Excelente. Y con eso debería tener los buenos y excelentes. Dice que son 7. Ahora, si quiero saber cuánto es, en qué porcentaje son los buenos y excelentes, hago esto. Número de estudiantes buenos y excelentes dividido entre número de estudiantes. Entonces, igual, número de estudiantes buenos y excelentes dividido entre total de número de estudiantes, y con eso ya tengo. Dice que el 24% son buenos y excelentes. Ahí está la fórmula. Ahí está la otra. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Puedo pasar a la siguiente práctica? Sí, todo clarísimo. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta práctica aquí es muy similar a la que hemos hecho anteriormente, con la única diferencia que varía un poco el formato. Así que voy a utilizar la función buscar B para poder acceder a la base de datos y poder saber los datos, el rendimiento de los estudiantes. Digamos que usted va a la universidad y le dice que quiere saber su nota, o al profesor mismo, y así que el profesor le dice cuál es su número de registro, inmediatamente le va a decir cuál es su nota final. Solamente vamos a hacer para 1 o 2, ¿ya? Bien, entonces el nombre y la nota final. Lo que normalmente nosotros le damos número de registro y él nos dice, ¿usted es tal persona? Sí, deme su nombre, dice tanto. Su nota final es tanto. Listo. Y usted le dice, aprobado por compañero, le dice. ¿Para qué tanto escándalo? Dice, ¿no? Bien, entonces empezaremos. Igual, y colocamos la función buscar, le decimos en forma vertical, el número de registro, punto y coma, ¿dónde? En la base de datos. Esto ya le expliqué anteriormente cómo funciona. Seleccionamos toda la base de datos, más una filita más, ¿sí? Más una filita más, siempre van a tener esa costumbre, punto y coma. ¿Qué necesitamos? El nombre del estudiante, ¿se acuerdan, no? Entonces el nombre del estudiante está en la columna número... ¿Qué número? Número 2. Número 2. Entonces escribo 2, punto y coma. Y en esta parte, ¿qué le digo? Si está ordenado la base de datos, ¿qué le digo? Falso. Falso. Listo. Pero ya sé por qué falso, ¿correcto? Entonces me dice que el 1, 2, 3, 4, 5, 6 es Beimar Jiménez. Ahora vamos a hacer para la nota final. Pero lo más complicado siempre es saber el número de columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, la columna número 6. Y ahora voy a hacer lo mismo. Igual, buscar en forma vertical el número de este número de registro en la base de datos. ¿Sí? Selecciono la base de datos con Control Shift, con mayús, punto y coma. ¿Qué número de registro era? ¿Qué columna era? ¿Qué columna era? Número 6. 6. Bien. Y le digo falso. Si está ordenado. Cierro y ya tengo. Mire, entonces, cualquier número de registro que yo pida, por ejemplo, Pedro Flores, voy a agarrar de Pedro Flores. Con Pedro Flores me dice, quiero saber mi nota. Allí tiene su nota. Usted sacó 38 Pedro Flores. Uy, qué pena. ¿No? No le fue bien a Pedro Flores. ¿Qué hace? Así es sencillo, joven. Entonces, cuando usted va a SAE, pregunta, le piden su número de registro, ellos tienen un sistemita muy parecido a esto.
No igual, pero muy similar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos de esa manera buscan sus datos. Ahora, en este restante, estos 10 minutos, les voy a enseñar a utilizar la función de base de datos. La función de base de datos tiene una característica muy distinta a las de... ¿Qué comercialidad? ¿No quiere comercialidad? ¿Cómo? Anda, pues. Allá. Dice la mami. Son un poquito distintas a las funciones de estadísticas condicionales. Parecen igual, pero va a ver que no son tan así. Son un poquito mejor, por no decir mucho mejor. Entonces, la función de base de datos necesita que nosotros digamos la base de datos, el campo que va a operacionalizar y el campo de los criterios. Tiene muchos criterios. Entonces, la base de datos es todo esto de acá. Todo, desde arriba hasta abajo. El campo a operacionalizar es esta celdita. ¿Sobre qué campo se va a trabajar? O sea, va a realizar los cálculos, va a operar, va a calcular. Y los campos de los criterios son todo esto acá. Entonces podemos colocar criterios, o sea, podemos colocar múltiples criterios, la verdad de todo. Eso es lo interesante. Entonces yo voy a contar algunos datos, ¿sí? Voy a contar algo. Entonces voy a utilizar la función contar. Entonces coloco igual base de datos contar y abro paréntesis. Me dice que le dé la base de datos. Voy, control inicio y marco la base de datos más una filita más, punto y coma. Ahora quiere que le dé el nombre del campo que va a operacionalizar. Eso me dice campo operacionalizar. Este es el nombre del campo. Punto y coma. Ahora dice que debo darle el campo de los criterios. Todo este es los campos de los criterios. Así que marca solamente hasta aquí. No hasta aquí, por favor. Porque no vamos a hacer criterios para abajo, sino para esta parte. Mire, así. Cierra paréntesis y pulsa Enter. Y con eso ya tiene. Le dice que hay 2 estudiantes que tienen una nota mayor a 60 y que son excelentes. Pero si yo no quiero excelente, lo borro el excelente, me dice que hay 18 que tienen mayor esa nota. Y de pronto yo borro esto y le digo que quiero aquellos que son observación que han aprobado. Aquí coloco aprobar. Mire, imagínense, me dice que hay 23. Pero que le digo que han aprobado y que son, bueno, 5. Miren, una maravilla, ¿no? ¿Qué le parece esta función de buscar? La función de contar para base de datos. Y así puede calcular, por ejemplo, la suma. ¿Cuánto es la suma? La nota máxima, el promedio, el mínimo. Por ejemplo, podemos calcular el promedio de estos estudiantes, de estos 5 estudiantes, su promedio. ¿Cómo sería entonces? Igual, base de datos, promedio. ¿Y qué le digo? Tengo que darle la base de datos. Vengo a la base de datos. Miren. Selecciono toda la base de datos, control shift, flecha abajo, punto y coma. Ahora me pide el campo que va a operacionalizar. ¿Cuál es? Es este campo de aquí. Punto y coma. Ahora me pide el campo de los criterios. Este es el campo de los criterios. Miren. Cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces me dice, estos 5 estudiantes, su promedio es 78. Pero ¿qué tal si yo le digo que sea bueno y que sea excelente? Quiero el promedio de los excelentes. Excelente. Es 96 de los excelentes su promedio. Pero ¿qué tal si yo le digo, en esta parte de la observación, los deficientes? A ver, observa, no hay deficiente acá, ¿no? Aquí es reprobado, de los reprobados. Reprobado. ¿Listo? Bien, tengo eso. Porque no puede haber reprobado y excelente. Entonces reprobado, así sería. 44 es el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo interesante, como ve, de que yo puedo ir configurando, por ejemplo, aquellos que quiero saber cuántos estudiantes hay con nota mayor igual a ver, mayor, un ratito, mayor igual a
80. Me dice cuántos hay y cuál es su promedio más. La forma como se aplica esta función es similar, como esta la que está viendo, joven. Bueno, jóvenes, he terminado, a no ser de que haya alguna duda, escucho. En la parte de campo a operacionalizar, si digamos se borra esa parte de nota final, ¿qué llegaría a pasar? Ya, muy bien. Yo puedo, lo interesante de esto es que esto ya está vinculado. Yo podría muy bien operacionalizar con la nota 1. O sea, cómo les ha ido en el primer examen. Miren, cómo le ha ido en el examen 2. Como es un campo numérico, él va adecuándose. Eso más, miren. Por eso el campo operacionalizar se sugiere que sea un campo numérico. Pero si no fuera así, si fuera un campo tipo registro, entonces él realizaría, digamos, otro tipo de cuenta. Como por ejemplo que me cuente los nombres, ¿sí? Entonces yo tendría que dar los nombres. Miren, no me puede hacer operaciones, pero tal vez con el contará podría hacer algo. Entonces igual el contará, por ejemplo, le he colocado todas las funciones, base de datos, contará. Contará es para contar textos netamente. Entonces me dice que le dé la base de datos. ¿Dónde está la base de datos? Control inicio, selecciono la base de datos. Bien, voy a indicarle el campo que va a operacionalizar, que va a operar, con el que va a trabajar, punto y coma, y le doy el campo de los criterios. Mira, todo esto es en el campo de los criterios. Cierro paréntesis y pulso Enter y me dice que hay 4 estudiantes mayor 80 también. Pero no me interesa tanto esto. Yo quiero buscar tal vez por nombre que, a ver, le diré Weimar. Es que si me da algo con Weimar. Weimar, a ver si me busca. Dice que hay un Weimar. A ver, le colocaré si hay un Carlos. Mira, dice que no hay Carlos. Le buscaré un nombre repetido. A ver, hay Patricia, Pedro, Ingrid, Ana, Estela, Waldo, Ana. Ana buscamos, a ver. Creo que hay 2 Ana. Busquemos un Ana. 2 Ana. Mire. ¿Qué tal? Entonces, de esa manera, usted puede trabajar con esto. Sobre la nota final o sobre otro. Tal vez el director le dice, mire, fíjese cómo le ha ido, pero en el primer parcial, ¿cómo entró ese estudiante? Ese estudiante entraron bien, esos estudiantes. Las ANA entraron bienísimo, ¿no? Y en el segundo parcial, ¿cómo le fue a las ANA? Empezaron a bajar las ANAs, ¿sí? El promedio. ¿Y cómo le fue en el tercero? Subieron el tercero. Y en su final, ¿cómo le fue? Bueno, aprobaron, pues. Entonces, podemos decir, como le he dicho, nota final mayor o igual a 60, ¿sí? Pero que tenga un rendimiento regular. Y ahí tenemos a los estudiantes con rendimiento regular. ¿Se comprendió, jóvenes? Hola. Sí. Ya, muy bien. Sí. Ya. Entonces, esta plantilla también se lo voy a publicar. Ya no más. Como tenemos un receso en unos cuantos minutos, mire, tenemos un minuto, casualmente ya lo estamos terminando. Vamos a hacer otra práctica más a nuestra vuelta. Voy a dejar de compartir. Voy a activar mi video. Vamos a hacer una práctica más y vamos a aprender sobre la función sí. Ahora nos toca, ¿sí? Ya vamos a ocupar la función sí, pero vamos a hacer varios ejercicios. Así que le voy a dar una guía y luego usted durante este fin de semana va a practicar con los videos del docente que ya están publicados. Que en realidad